En este vídeo vamos a ver la introducción de asientos manuales dentro del programa de SQL Conta. Esa introducción de asientos se realiza a través del diario, que es la parte central del programa de contabilidad. Aquí podremos introducir asientos de gestión, como facturas de compra y venta, con sus correspondientes datos de IVA, que serán utilizados posteriormente para sacar el libro de facturas emitidas y recibidas, así como asientos financieros, como puede ser un préstamo, un leasing, cobro o pago de intereses y comisiones, etc. En definitiva, en el libro diario tendremos toda la información contable de la empresa que nos servirá para determinar su situación patrimonial y financiera. La ventana de diario es configurable pudiendo mover las columnas simplemente pinchando y arrastrando para ponerla a nuestro gusto, y podremos también determinar qué campos queremos ocultar o poner visibles. Esto se hace desde el apartado de herramientas en la parte central. Podemos, por ejemplo, ocultar la columna de punteo, la del número de documento, aunque esta normalmente se suele dejar visible ya que es donde introduciremos los números de factura. Si no trabajo con la analítica, puedo ocultar el departamento, y lo más importante es que podemos decidir cómo ver la casilla de importe. Por defecto vemos una única casilla para indicar el importe, pero podemos cambiarlo y decirle al sistema que nos muestre las típicas columnas de debe y haber. Una vez que tenemos adaptada la ventana, podemos empezar la introducción de asientos. En primer lugar, resaltar que en esta ventana vemos tanto los asientos que se han ido generando hasta el momento como realizamos la introducción de asientos nuevos. Empezaremos la explicación realizando un asiento sencillo, como por ejemplo traspasar dinero de la cuenta de caja a banco. Para crear un asiento nuevo, podemos hacerlo utilizando el icono superior para crear un nuevo asiento o bien una combinación de teclas, en concreto Control más Enter. Siempre el asiento se introducirá al final del diario. Lo primero que debemos indicar es la cuenta contable con la que queremos trabajar. Aquí tenemos dos posibilidades. Si conocemos el número de cuenta específico que queremos utilizar, lo podemos introducir directamente. Y hay una forma rápida de introducirlo, que es indicar el principio de la cuenta, por ejemplo, el principio de la cuenta de banco, 572, poner un punto y ahora indicar el final, la terminación de la cuenta, por ejemplo, la terminada en 1. Con esto el sistema lo que hará es sustituir el punto por ceros hasta completar el número de dígitos con el que estemos trabajando en contabilidad, en este caso con 8. Además, en la parte superior nos aparecerá la descripción de la cuenta para que verifiquemos si es la correcta. En muchas ocasiones no conocemos el código de la cuenta, por lo tanto tendremos que acceder al buscador de cuentas. Eso lo podemos hacer haciendo doble clic en el campo o con la tecla F3. Esta configuración de tecla para acceder a la búsqueda es configurable, lo veremos más adelante. Si nos fijamos, como ya tenía una cuenta tecleada, cuando hacemos F3 para acceder a la búsqueda, directamente aparece posicionado sobre la cuenta que teníamos escrita. Eso mismo nos sirve si escribimos la raíz. Si yo sé que lo que estoy buscando es una cuenta del grupo 57 y ahora hago F3, se me abre el buscador en la primera cuenta de ese grupo. En cuanto a la ventana de búsqueda, siempre funciona de la misma manera dentro del programa de contabilidad. Por defecto, la aplicación va a buscar por el primer campo que tenemos visible, que en este caso es el campo cuenta. Además lo sabemos porque tiene esta pequeña marca al lado que nos indica la ordenación. Si volvemos a clicar, estaremos cambiando la ordenación del campo. Si lo que queremos es buscar por descripción, simplemente tendremos que clicar encima de la columna descripción y escribir en el buscador la palabra a buscar. En el caso de que estemos buscando clientes o proveedores, disponemos además de la opción de buscar por datos anagráficos, como puede ser el NIF o la población. En este caso vamos a buscar por descripción y vamos a poner caja. Por defecto busca lo que empieza por esa palabra. Si yo quiero buscar en el contenido del campo, tendré que hacer una búsqueda parcial. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, la caja 2. Para movernos de campo sin utilizar el ratón, podemos hacerlo con el Enter o con el tabulador. Si lo hago con el Enter, lo que sucede es que el sistema copia en cada casilla lo que había en la línea anterior, por ejemplo, la fecha y el documento. Si no quiero que me copie el dato, tendré que moverme con el tabulador. Y ahora pondremos una descripción al asiento, por ejemplo, traspaso de banco a caja. Vamos a suponer que traspasamos 1000 euros.
Ahora ya hemos llegado al final del asiento y podemos indicarle al sistema que queremos que él solo nos cuadre el asiento. Esto se consigue indicando en el campo cuenta la cuenta que queremos utilizar, en este caso la de banco, y utilizando a continuación el símbolo del menos, el de restar, de tal manera que automáticamente el sistema nos ha cuadrado el asiento. Y además nos lo ha dado por finalizado, de manera que nos pone esta línea horizontal reflejando que ese asiento está completado y nos permite seguir introduciendo nuevos asientos. Imaginemos ahora que en lugar de utilizar esta cuenta de banco, yo quería utilizar una cuenta de banco nueva, que no existe. Vamos, por lo tanto, a eliminar este asiento. Lo podemos hacer con el botón del menos de la parte superior y aquí nos permite eliminar todo el asiento o solo el apunte actual. Vamos a eliminar solo el apunte actual. Y vamos ahora a añadir una segunda línea. En este caso lo que quiero es crear una cuenta de banco nueva, pero en lugar de hacerlo yo manualmente, quiero que me la cree el propio sistema. Quiero que el sistema me cree la siguiente correlativa, sin tener yo que ir previamente a mirar qué numeración es la que está libre y le corresponde. Como lo que quiero es una cuenta de banco, escribiré el principio de la cuenta, la raíz, y a continuación el símbolo más. Con eso el sistema ya nos dice que nos va a crear esta cuenta, la terminada en 3, que sería la siguiente correlativa. Si le decimos que sí, se nos abre la ventana para crear cuentas. Y aquí introduciremos el nombre de la cuenta. Pues vamos a suponer que esto es, vamos a ponerlo en mayúscula, Abanca. Ahí está. Esta es la manera más rápida de crear la cuenta. Otra posibilidad para crear la cuenta, pero que ya sería más manual, sería que nosotros desde el campo de cuenta utilizáramos una tecla rápida que es Control F2 para acceder al maestro de cuentas y desde aquí o bien darle al botón del más para añadir una cuenta nueva o utilizar la tecla F6 como nos muestra ya en pantalla. Pero esto ya implicaría que nosotros somos los que le damos la numeración a la cuenta. En este caso, como no he utilizado la nomenclatura del más, tendré yo que terminar de rellenar el asiento, indicando también el importe a mano. Vamos a introducir ahora un asiento de factura. En este caso aparecerá la cuenta de IVA de por medio. Por lo tanto, antes de introducir asientos de este estilo, tenemos que comprobar si tenemos las cuentas de IVA configuradas en la aplicación. Esto se hace desde Opciones, Configuración, IVA e IRPF. Aquí debemos configurar las cuentas que queremos utilizar para cada tipo de IVA, así como para el recargo de equivalencia si lo utilizáramos, y lo mismo para el IRPF. Empezamos introduciendo un asiento, por ejemplo, de compra. Ponemos la fecha, vamos a poner un número de factura. Y aquí pondríamos una descripción. Puedo hacer como he hecho antes, escribir la descripción a mano, o puedo utilizar unas descripciones ya predefinidas en la aplicación, evitando así el tener que estar todo el rato tecleando datos. Si hago doble clic en el campo descripción, se me habilita lo que llamamos conceptos. De tal manera que yo ya tengo dos conceptos definidos, el código 1 para factura de compra, el código 2 para factura de venta, que o bien lo selecciono en pantalla o puedo escribir el código y el sistema me lo sustituye por ese texto. Si nos fijamos, al hacerlo de esta manera, lo que sucede es que saltamos automáticamente al siguiente campo. Sin embargo, lo habitual suele ser, en el caso de facturas, que queramos poner algún tipo de indicación adicional aparte de ese texto. Eso lo conseguimos creando un nuevo concepto, que le vamos a llamar factura compra número. Ponemos para finalizar el asterisco. Con esto el sistema lo que hace es que al seleccionar ese código, el cursor se me mantiene posicionado en el texto para que yo lo complete con lo que quiera. Vamos a poner, por ejemplo, 100 euros. Y ahora introduciremos la cuenta de IVA. En este caso voy a poner la terminada en 21, que es la que tengo configurada para este porcentaje de IVA. De tal manera que al ponerlo de forma automática, el sistema se nos posiciona en la parte inferior, que es la información del registro de IVA, y ya nos rellena parte de los datos. Como ya hemos utilizado la cuenta del 21, automáticamente nos ha rellenado el porcentaje, el número de factura y las fechas. El campo fecha sería fecha real de la factura, en este caso de compra, que por defecto coincide con la del diario, pero no tendría por qué, se puede modificar.
y la fecha contable, que sería la de la contabilización. Lo que necesitamos para terminar es indicarle una cuenta de contrapartida. La cuenta de contrapartida, en este caso, será el proveedor. Si fuera una factura de venta, tendríamos que indicar quién es el cliente. Podemos teclearlo directamente o buscarlo utilizando la tecla de F3 para la búsqueda o la lupa. Vamos a poner un proveedor, por ejemplo, este. En cuanto a la modalidad de IVA, nos la cubre con la misma modalidad que tenga, en este caso, el proveedor. Si accedo a los datos del proveedor, que lo puedo hacer con una combinación de teclas Control F2 o bien a través de la flecha, y vamos a sus datos anagráficos, vemos cómo el régimen de IVA es el general, es decir, el que se corresponde con el deducible. Si aquí tuviéramos puesto otro tipo de régimen, como intracomunitario, recargo de equivalencia, etc., ese sería el que se habilitaría en el registro de IVA. De todas formas, siempre disponemos de la opción manual de poder modificar manualmente el tipo de IVA. En cuanto le demos a aceptar, automáticamente se nos completa el asiento. Además, en este caso, como estamos hablando de facturas, el sistema nos pregunta si queremos crear también previsiones. Vamos a decirle que sí. Lo que hace es habilitarnos la parte inferior de previsiones, donde debemos indicar la fecha prevista de pago. Supongamos que es a 30 días a partir de hoy. Si introduzco más 30, ya me hace el cálculo el sistema. Y podríamos poner ya la cuenta por la que en principio se va a hacer el pago. Si volvemos al asiento anterior, también disponemos de un apartado de observaciones donde podríamos poner cualquier tipo de observación vinculada a la factura. Imaginemos, pues no pagar hasta recibir autorización, por ejemplo. Si volvemos al registro de IVA, vemos que disponemos de una segunda modalidad de IVA, que esto se puede utilizar cuando en la factura hay parte del importe que debe llevar IVA, como el que tengo ahí, y otra parte que iría sin él. Entonces, esa segunda parte se le indicaría, mediante este segundo campo, qué modalidad es la que le corresponde. Lo que hemos comentado para la factura de compra se aplica exactamente igual a una factura de venta. Vamos a ver ahora más opciones que tenemos en la ventana de diario. Si nos vamos a la parte superior, ya hemos comentado que este icono serviría para crear un nuevo asiento, pero si utilizamos el botón del más, lo que hace es añadir un apunte en el asiento en el que estemos posicionados. Por ejemplo, si me posiciono en el asiento 181 y le doy al más, me habilita una línea en ese asiento. Algo que también se puede hacer con la tecla rápida F6. De hecho, el posicionarnos encima ya nos lo indica. Ya hemos visto antes que el menos serviría para borrar, y aquí ya nos pregunta si todo el asiento o solo el apunte. Podemos hacer búsquedas utilizando la lupa o directamente indicando en la columna por qué campo queremos buscar. Es decir, si quiero buscar por cuenta, haciendo doble clic encima de la columna se me habilita la búsqueda. Igual que puedo buscar por cuenta, puedo buscar por cualquiera de las otras columnas que tenemos aquí. Sin embargo, lo más habitual suele ser hacer filtros, ya que esto nos permite hacer más combinaciones. Por ejemplo, podríamos buscar por un rango de fechas, por un rango de importe, asiento o por cuenta. Pues a lo mejor me interesa buscar un cliente en concreto. Este cliente de aquí. Eligiendo además si lo que quiero ver es todo el asiento o solo los apuntes en los que aparece. Y ahí lo tenemos. Si volvemos aquí y quitamos el filtro, volveríamos a ver la pantalla como la teníamos. Disponemos también de la posibilidad de buscar un descuadre en caso de que lo tengamos. Esto nos posicionaría en el primer asiento que detectemos con un descuadre. Podemos acceder al asiento de apertura a través de este botón. Si nos fijamos, el asiento de apertura siempre tiene el número 1, ya el sistema lo deja reservado para eso, y por lo tanto siempre empezamos a contabilizar en el asiento 2. Podemos desde el diario llamar a los asientos programables, de manera que esto nos permite hacer una introducción más rápida de los asientos, utilizando los que ya tengamos predefinidos. Y luego disponemos de una serie de herramientas en la parte de la derecha. Muchas de ellas son las mismas que ya hemos comentado hace un momento, pues añadir un apunte, un asiento, eliminar. Tenemos la opción de duplicar un asiento o de revertirlo. Es decir, imaginemos que tengo este asiento 2, que es de una factura,
Y lo que quiero es hacer el abono. Bueno, pues en este caso el revertir me pregunta la fecha y el número de factura que le quiero dar, vamos a ponerle así, y a fecha de hoy. Me avisa dónde lo ha generado y aquí lo tengo, de tal manera que si vemos lo que ha hecho es darle la vuelta como si fuera un abono. En el caso además de que sea un abono, deberíamos ir en la parte inferior a donde pone abono, editar y vincularlo con la factura correspondiente, indicándole aquí en qué asiento y en qué factura, la factura que pertenece, que era la 323, y de la fecha, que era 5 del 3, para que luego en el asiento del IVA aparezca correctamente. Disponemos además de más opciones en herramientas. Si nos fijamos en la parte central, tenemos activados dos checks que dicen detectar facturas duplicadas y detectar facturas con el mismo número. Esto hace referencia sobre todo a las facturas de compra. Deberíamos de tener esas dos opciones activadas para así verificar que no metemos dos veces la misma factura de compra, ya que esto nos va a verificar si existen facturas con el mismo número, al mismo proveedor y en el mismo periodo y del mismo importe. Tenemos opciones visuales como si queremos que se vean o no en la parte superior los datos de las cuentas. Si lo desactivo, desaparece esa barra superior. Y lo mismo con los datos de totales de asiento. También podemos ocultar la parte inferior del IVA. Y por último, podemos desde aquí acceder al extracto de cuentas, algo que es muy cómodo porque nos permite simplemente acceder al libro mayor de una determinada cuenta desde el diario. Para acceder a esta opción, aparte de hacerlo a través del ratón, como estamos viendo, puedo utilizar el atajo de teclas. En este caso tengo configurada la tecla Control-E, de manera que directamente se me abre el extracto, donde puedo filtrar, por ejemplo, por punteo, si quisiera revisarlo. Si quiero ver todos los movimientos, simplemente le daría a aceptar y me enseñaría en pantalla dichos movimientos. A medida que me posiciono en los movimientos, voy viendo el asiento por detrás. Y esto me permite realizar el punteo desde aquí. Para ello tengo que tener símbolos de punteo configurados, en este caso tengo dos, vamos a utilizar la P, y voy haciendo el punteo a medida que me posiciono y reviso los asientos. Esto además lo que me permite es que luego yo puedo filtrar el diario por ese punteo, o por un símbolo de punteo en concreto como era la P. Ahí está. O puedo incluso volver a sacar el extracto para la misma cuenta, con control E en este caso, y decirle que me enseñe lo que está sin puntear. Para ello, no pongo nada en la primera casilla de punteo y en la segunda pongo espacio asterisco. Esto sirve para que el sistema me enseñe lo que tengo sin puntear de una determinada cuenta. Podemos también sacar esto en modo informe, para ello disponemos del botón de imprimir y desde aquí podríamos, como el resto de informes del programa de contabilidad, exportarlo a Word, a Excel, a PDF, imprimirlo y disponemos también de atajos de teclas para directamente acceder a todas estas opciones sin tener que darle con el ratón. Todas estas teclas que estábamos comentando se configuran en opciones, configurar teclas. Vienen separadas en función de la parte en la que se apliquen, por ejemplo, la navegación, son teclas referidas a cómo nos movemos, por ejemplo, por el diario del primero al último de los asientos o cómo nos vamos moviendo asiento a asiento. Edición hace referencia, pues como comentábamos antes, a la tecla que hemos configurado para poder acceder a la búsqueda de cuentas cuando estamos haciendo un asiento o cómo acceder a crear una cuenta nueva o a consultar, que era el control F2. Disponemos también de otras teclas como duplicar o cambiar el código. Cuando estamos en la ventana de búsqueda, cómo acceder a la búsqueda parcial mediante teclas. Cuando estamos en un informe, como estábamos hace un momento en el extracto de cuentas, cómo hacer para controlar el zoom, imprimir directamente, enviar a Word o a Excel. Y en la ventana de diario, cómo podemos configurar teclas rápidas para acceder, pues como tenía en este caso, el extracto de cuentas. O cómo puedo hacer para acceder directamente al asiento de apertura o a localizar un determinado descuadre. Estas teclas se pueden configurar y personalizar de manera que cada usuario puede poner las que crea más convenientes. Si quiero cambiar, por ejemplo,
esta combinación de teclas tendré que clicar en el icono que aparece a la derecha. Cuando me aparezca el icono de la papelera tendré que clicar para borrar, y ahora si vuelvo a clicar y hago la combinación de teclas que quiero, pues imaginemos que hago Alt-A, ya me queda guardada esa nueva combinación. Tenemos también unas teclas específicas que no están en la configuración, que me permiten moverme por el diario sin necesidad de usar el ratón o la barra de scroll. Si me muevo con las flechas del teclado hacia arriba, voy saltando registro a registro. Si lo que quiero es moverme de asiento en asiento, tengo que utilizar control mayúsculas y la flecha hacia arriba, ahí está, o hacia abajo. Una vez de que estamos posicionados en un asiento, si quisiéramos eliminar o la línea o el asiento, podríamos utilizar la combinación de teclas control suprimir, que nos va a permitir eliminar o el apunte o todo el asiento. Asimismo, ya hemos visto antes que es configurable la tecla para acceder al primero de los asientos o al último, control inicio o control fin. Por último, mencionar que cabe la posibilidad de tener documentos vinculados a los asientos. Por ejemplo, algo muy útil con las facturas de compra. Yo tengo aquí este asiento que hemos generado antes con una factura de compra y puedo querer vincularle un documento, por ejemplo, la factura original del proveedor. Para ello disponemos en la barra superior del botón de documentos asociados, al que también se puede llamar con una configuración de teclas como hemos visto antes. Y aquí disponemos de dos opciones. O bien incorporamos la ruta, es decir, simplemente selecciono el fichero. Aquí está, factura. Y simplemente dejo guardada la ruta a ese fichero, es decir, que para que varios usuarios puedan acceder a él necesitarían tener acceso a esa carpeta o que esa carpeta fuera compartida. O la otra posibilidad es hacerlo por contenido, en cuyo caso lo que estamos haciendo es decirle al sistema que guarde dentro de la base de datos dicho documento. Como estamos viendo además, puedo tener varios documentos asignados al mismo asiento, no uno solo. Y podemos además habilitar ya la previsualización desde aquí. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre la introducción de asientos manuales en el programa de SQL Conta, esperando que les haya servido de utilidad.